bendiga a ella y a toda su familia. Y en estos momentos vamos a tener reverencia, abrir nuestros oídos, nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios, el mensaje enfrentando la subversión a la soberanía por nuestro pastor Miguel Ángel Torres. Con ustedes, nuestro pastor. Bueno, dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios, capítulo 21, verso 1. Proverbios 21, verso 1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Como ya escucharon, el mensaje de esta tarde lo hemos titulado Enfrentando la sumisión a la soberanía. Otras de las verdades que encontramos en el libro de Proverbios. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque en ella podemos reflexionar, descubrir tu voluntad para nuestras vidas, Señor. Danos un corazón obediente, una actitud sumisa para aceptar aquello que tienes para nosotros. Ayúdanos ahora a exponer el mensaje de la Biblia en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este es un tema que aparece como algo recurrente en el libro de Proverbios. Una y otra vez se nos enseña la verdad de que Dios es soberano. Claro, esto no es solo un tema del libro de Proverbios. Es un tema que encontramos a lo largo de toda la Biblia. Es una verdad indiscutible, es una verdad gloriosa, es una verdad que para mí es fuente de quietud, de paz. Algunos de intranquilidad, porque están renuentes a aceptarla. Pero creo que a nosotros nos toca la parte de aceptar la Biblia como palabra de Dios y las verdades que enseña. Y una de las verdades es que Dios es soberano. Él gobierna sobre este mundo. Él es rey sobre cada uno de nosotros, acepte o no el hombre esta realidad. Y rechazarla no le traerá nada bueno. Es una verdad que el hombre debe asimilar y entre más pronto lo asimile, mejor. Dios gobierna, Dios es soberano. Dios, y cuando hablo de soberanía, me refiero al derecho de Dios como rey del universo para gobernar en la forma que le plazca, sin cuestionar nada, sin limitación, responsabilidad o resistencia. Aquí dice este proverbio: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Sé que este concepto de la soberanía es un poco difícil de aceptar para los hombres, sobre todo en esta época en que vivimos y en este país donde hay democracia y leyes, ¿verdad? Las civilizaciones antiguas entendían muy bien el concepto de soberanía absoluta, porque si no es absoluta, no es soberanía. En esos días, los gobernantes dirigían bajo su propia discreción, sin consultar a nadie, y sus decisiones eran absolutas. Los reyes no tenían que pedir permiso a nadie. Y el código moral de la tierra se determinaba por lo que ellos decían que era bueno y malo o malo. Cuando dos personas tenían entonces una disputa, un asunto que resolver, traían el caso al rey, quien lo resolvía mediante los parámetros que él había escogido. Aun cuando este parámetro cambiara diariamente basado en cómo se sentía el rey en ese día, quiere decir que si un día estaba bien, bueno, dichosos ellos. Si un día estaba mal, que se aguantara. La decisión del rey era final. Su palabra era ley. Las personas temblaban ante reyes que seguramente podían ser ignorantes, egoístas y ambiciosos. Imagínense caer en la mano de semejante tipejo y que tu destino estuviera en sus manos. La gente deseaba tener reyes entonces generosos, gobernantes sabios, sobre todo por el poder que tenían.
Ahora, en estos tiempos, repito, de democracia y de leyes, no está mal. Disfrutamos vivir en un país de democracia, pero eso a veces influye en la manera de pensar aún de los cristianos. Pero hay una verdad que la Biblia enseña en todas sus páginas, y es que Dios es totalmente soberano. Él gobierna. Un rey humano puede ser asesinado, un rey humano puede ser derrocado o invadido, pero Dios no puede morir, ni nadie puede quitarle su trono. Les voy a decir algo más. En esta tierra no ocurre absolutamente nada sin que esté dentro de los planes de Dios. Sé que cuando hablamos del tema de la soberanía hay muchas preguntas, de las cuales muchas de ellas quedan sin respuesta. Pero la verdad está ahí, Él es soberano, Él gobierna. Nada ocurre en esta tierra sin que Él lo determine o lo permita en ocasiones. Y nos podemos meter en temas muy profundos. Es más, hay muchas cosas que quisiera compartir, pero el tiempo no nos va a alcanzar para esto. Por ejemplo, siempre que hablamos del tema de la soberanía nos viene la idea del pecado, la entrada del pecado en el mundo, que no entró en el jardín del Edén, comenzó en el cielo con Satanás, que antes era Lucifer, luego acá en la tierra Eva peca y después Adán. Surge la pregunta: ¿estaba dentro de los planes de Dios o dentro del plan soberano de Dios el pecado? Bueno, aunque en nuestra mente nos cueste, Pues sí. tenemos que decir que sí. Ahora, ¿hace eso a Dios responsable por el pecado? No. En cuanto a qué era su plan, sabemos que la Biblia dice que Jesucristo fue inmolado por nosotros desde antes de la fundación del mundo. Dice además en Génesis capítulo 3, verso 15, que inmediatamente que ellos pecan, Dios promete un redentor. Dios permitió que esto ocurriera. Ahora, Satanás actuó libremente, según su propia inclinación, su propia decisión. Eva actuó libremente, aunque fue influenciada por la tentación de Satanás, pero tomó esa decisión, y Adán igual. ¿Quiénes fueron los responsables? En el caso de Lucifer, el mismo Satanás, y en el caso del hombre, el hombre. Porque Dios creó seres libres. Ahora, nosotros muchas veces usamos esa palabra y no nos ponemos a considerar las implicaciones que tiene esto desde el punto de vista bíblico. Si usted se pone a analizar, Dios creó seres libres y el hombre tiene la capacidad para tomar decisiones. Pero honestamente, cuando uno estudia la Biblia se da cuenta de que el hombre, después que pecó, dejó de ser un hombre libre. ¿Significa eso que se convirtió en una máquina? No. Pero a partir de ese momento, el hombre siempre ha estado bajo una influencia. La influencia del diablo o la influencia de Dios. El hombre es capaz de moverse y tomar decisiones, pero está bajo una influencia. En el caso del hombre sin Cristo, bajo la influencia de Satanás. En el caso de los cristianos, bajo la influencia del poder del Espíritu Santo. O sea que cuando usted se pone a analizar el concepto de libertad que el hombre tiene, ahora, no quiero dejarle las cosas en el aire, aunque voy a entrar en Proverbios, antes de entrar, quiero explicar un poco más lo que estoy diciendo. Por ejemplo, lo que era el libre albedrío en toda su expresión, el hombre lo perdió cuando pecó. ¿Por qué? El hombre sigue hoy tomando decisiones, pero la realidad es que lo único que el hombre hace es inclinarse hacia el mal. Si no es con la ayuda de Dios que le ilumina para entender las verdades del Evangelio, el hombre no podría ser salvo. Les voy a poner algunos ejemplos de lo que estoy diciendo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versos 14 y 15. Voy a ir rápidamente sobre algunos versículos para dejarle la idea, y lo voy a hacer rápidamente porque el tiempo no me alcanza. Dice: pero el hombre natural,
aquí está hablando del hombre inconverso, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Segundo a los Corintios, capítulo 4, versos 3 y 4. Dice la palabra del Señor, segundo a los Corintios, capítulo 4, versos 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Por qué? Verso 4. En el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. ¿Puede alguien decir que el hombre no está bajo ninguna influencia? Aun cuando hoy el hombre se considera libre sin Cristo, es realmente un esclavo. Después de conocer a Cristo nos convertimos en esclavos de Cristo, pero es ahí cuando experimentamos la verdadera libertad. Parece paradójico, libertad en medio de la esclavitud, sí, pero es un servicio por amor. Mientras que antes usted es un esclavo, era un esclavo del diablo, ciego. Seguimos leyendo. Efesios 4:18. Efesios 4:18 dice la palabra de Dios, hablando de la vida antigua que tiene una persona, o que teníamos en Cristo, dice el verso 18, Efesios 4:18, teniendo el entendimiento que entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Dice, los cuales perdieron toda sensibilidad. Dice que estábamos con el corazón endurecido. Efesios capítulo 2, verso del 1 al 3. Efesios 2, del 1 al 3. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El hombre sin Cristo está muerto. ¿Qué quiere decir que está muerto? No le mueve nada espiritual. El hombre no puede hacer nada más que extender la mano. Acuérdense, cuando el hombre extiende la mano, lo que Dios hace es sujetarle la mano. Pero no hay nada más. Dice el verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, que siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y que el espíritu con minúscula, el espíritu del diablo, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Sabe lo que significa opera? Que el diablo está operando en la mente y en el corazón de los incrédulos. Por eso es una tontería querer hablarle a alguien de Jesucristo sin depender de Dios y sin orar para que Dios le ilumine y pueda comprender estas verdades espirituales. Dice el verso 3, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo. Son muchísimos los versos, hermanos, pero voy a mostrarle algunos más. Colosenses 1:13. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Estamos en la potestad de las tinieblas. Y quiero leer uno más, y no leo más porque no tengo tiempo. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el príncipe, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está, ¿qué? Bajo el maligno. ¿Cómo se le llama a Satanás? El príncipe de este mundo, el Dios con minúscula de este siglo. ¿Puede alguien decir que una persona sin Jesucristo estaba libre de cualquier influencia? No, está influenciado por Satanás. El diablo le tiene el entendimiento ciego. Cuando el hombre pecó, se volvió un esclavo del pecado. La Biblia dice en Romanos, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Es más, dice, no hay quien entienda. Así que ese concepto de libertad que algunas veces algunos tienen, hay que rectificarlo a la luz de la Biblia. Llegamos a la etapa en que aceptamos a Cristo. Y entonces estamos bajo otra influencia. La influencia del Espíritu Santo, de Dios. Solamente acá, ustedes saben, esto no voy a tratar de mostrarles mucho porque ustedes lo conocen. El Espíritu de Dios viene a morar en nuestra vida. Dice la palabra, y Él os guiará a toda verdad. Nos ilumina, nos guía. Filipenses capítulo 2, verso 13 dice, y Él es que vamos a leerlo así como está exactamente. Filipenses 2, 13.
Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Primera a los Corintios capítulo 12, verso 6. Primera a los Corintios capítulo 12, verso 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 15, verso 5, que permaneced en mí y yo en vosotros. Quiero leerlo exactamente como aparece. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, permaneced en mí y yo en él. O sea, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. De hecho, vivir la vida cristiana sin Cristo es imposible. Ahora, después de haber hecho esta rectificación del concepto de libertad en una sociedad democrática, Dios es soberano. Ahora, ¿significa que el hombre es una máquina? No, el hombre es un ser que Dios ha creado y que hace responsable por sus acciones. Cuando el hombre toma la decisión de darle la espalda a Dios, Dios lo hace responsable. Son dos verdades que enseña la Biblia. Son dos verdades que no podemos ignorar, pero nada ocurre en esta tierra sin que Dios lo determine o Él lo permita soberanamente. Quiero compartirle algunas ideas en esto de la soberanía, aparte de la sociedad o sociedades democráticas en las que vivimos, que influyen en la mente humana. También está el concepto de elogios y reconocimientos a los hombres. No estamos en contra de esto, pero a veces se quiere poner al hombre en un pedestal. Se quiere constituir del hombre un dios. ¡Qué tontería! Por ejemplo, cuando una batalla se gana, le damos medallas a los veteranos. Está bien. Cuando se obtiene un título, aplaudimos a los que se gradúan. Cuando alguien dona una cantidad de dinero, ponemos su nombre en una placa. Una organización se mantiene en números rojos, pero aún así le damos un bono al presidente de la compañía. Un escritor o un científico realiza una contribución sobresaliente y le damos el premio Nobel o Pulitzer. Oímos un sermón que toca nuestros corazones y elogiamos al pastor o al predicador. No tenemos objeción en reconocer y gratificar la excelencia. Y no hay nada malo en apreciar lo que otros hacen, siempre y cuando reconozcamos al que merece el mérito principal y le demos gloria a Dios. Sabemos que Dios actúa, nunca deja de actuar, y que aunque Él hace su voluntad de manera silenciosa y con frecuencia de manera misteriosa, su soberanía justa y amorosa puede pasar desapercibida fácilmente, y eso es triste. Debemos tener un concepto más acorde para apreciar a Dios por el derecho absoluto que tiene de gobernar su creación, siendo un Dios bueno y perfecto. Él es el Rey, Él es el que gobierna, jamás comete errores, nada en absoluto lo toma por sorpresa. Algunas personas se incomodan al pensar que Dios tiene soberanía total, ya lo dije. Seamos realistas, nos gusta nuestra autonomía, tomar nuestras propias decisiones, pero como le acabé de demostrar, aún nuestras decisiones y esa supuesta autonomía que tenemos está sujeta a influencias. Los hombres sabios de Israel escribieron, inspirados por el Espíritu Santo, estas palabras que tomamos como base para el desarrollo de este mensaje. Proverbios 21:1: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Este proverbio concluye con una oración que ofrece al lector un principio eterno. Observen la comparación. Dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. Bueno, qué bueno es esto. Yo pienso mucho en este versículo y en otros que están en la Biblia. No ahora,
sino desde los tiempos en que vivía en Cuba. Esto es muy fácil de aceptar cuando uno vive en una democracia, pero cuando vives en una dictadura, aceptar la idea de que aún ese ser que esté gobernando, malvado, está ahí porque Dios lo permite y estará ahí hasta que Él lo permita. Eso es lo que enseña la Biblia, independientemente de lo que nosotros pensemos. ¿Que está haciendo la voluntad de Dios? No, eso es algo diferente. ¿Que Dios es responsable porque ese perverso esté gobernando? No. Bueno, sí de que esté en el gobierno, pero no de sus acciones. Porque Dios, en esta realidad decimos, Dios lo permite. Ahora, en el original hebreo, la frase como los repartimientos de las aguas se refiere a esas zanjas pequeñas de irrigación que salen de un depósito de agua y se dirigen a las tierras áridas que la necesitan. En otras palabras, es como si dijera, como canales de irrigación que llevan agua. Así es el corazón del rey en la mano de Jehová. ¿Qué significa esto? El corazón del rey, del gobernante, su ser, aquella parte interna que toma decisiones, aquella parte que expresa y comunica políticas, edictos y leyes. Como resultado, aparenta tener control, pero desde el principio hasta el fin, la mano soberana del Señor está trabajando de manera silenciosa y soberana. Si esto no fuera así, Dios no sería Dios. Ahora, esta doctrina de la soberanía de Dios ha producido una de las controversias teológicas más grandes y ha polarizado a muchos eruditos bíblicos y buenos creyentes. Personas que aman la Biblia, que han estudiado profundamente las Escrituras, al punto de que se ha llevado a excesos este tema. La Biblia enseña dos grandes verdades: que Dios es soberano, pero también enseña que el hombre es responsable por sus acciones, lo que se llama la responsabilidad humana. Otros lo llaman el libre albedrío, pero la realidad es que Dios enseña estas dos cosas. La Biblia enseña estas dos cosas: Dios es soberano y Dios hace responsable, y el hombre es responsable por sus acciones. ¿Cómo se puede encajar esas dos ideas? No intento hacerlo. Creo que nuestra responsabilidad es simplemente aceptarlas y enseñarlas. Ahora, cuando comenzamos a darle un